Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Quien les habla, Cristian Hernández Gil. Soy docente universitario y también docente del área de Ciencias Económicas y Políticas en instituciones educativas, tanto del orden básico como medio. Quiero desarrollar esta nueva apuesta, que son una serie de podcast, episodios en los que trataré de mostrar mi perspectiva y algunas de esas visiones que se tienen actualmente de la educación en estos contextos, sobre todo del ámbito público. Este primer episodio lo quise titular El colegio, una guardería. Vamos a hablar sobre este tema buscando reconocer aquellas experiencias, aquellas anécdotas que como profesores de pronto nos podemos identificar sobre ellas, y es el papel que tenemos dentro de todo este proceso de educar, de formar, de evaluar y de enseñar a los nuevos ciudadanos que se convierten y se configuran como eh, el futuro, ¿no? La esperanza de un país con muchos problemas sociales, económicos, políticos, que pues hoy en día muestran esas falencias que tenemos también como sociedad. Empecemos un poco hablando de qué está pasando actualmente en cada uno de los colegios e instituciones. Desde el momento en que arribé a uno de ellos, vi cómo se teje como una batalla campal. Pareciera que los colegios, más que centros de educación, más que centros de formación, se han convertido en espacios en donde los niños, niñas y jóvenes llegan para tratar de ser controlados, pensaría yo, buscando obtener las mínimas competencias para continuar un esquema educativo que los va a llevar a ser hoy en día magíster y doctores. Aún así vemos que pues gracias a la pandemia las cosas han sido difíciles para la mayoría de nuestros niños y niñas y también jóvenes, quienes pues a través también de las tecnologías de la comunicación y de la información pues han visto una salida y un llamado de atención a todo lo que está pasando. El hecho de tener esa apertura, ese proceso globalizador en el que a través de la internet ellos pueden estar pendientes de todo lo que sucede alrededor y que prefieren ser educados por estos personajes que comúnmente llamamos influenciadores, queda un poco rezagado cuál es nuestro papel como docentes. Inclusive en estos días trataba de entender cómo llegar a un grupo de 40 a 45 estudiantes con diferentes tipos de inteligencia, con diferentes estilos de aprendizaje, buscando que en una sola actividad pues uno tratara como de medir y de evaluar la capacidad de ellos para adquirir una competencia en cualquiera de las áreas en las que pues ellos se enfrentan actualmente para lograr un buen rendimiento académico. Entonces, en esa dualidad que se presenta, por un lado nosotros como docentes tratando de ser didácticos, tratando de ser lúdicos, pues se manifiesta esa respuesta dada por los estudiantes frente a cómo ellos perciben el proceso de formación y cómo ellos también empiezan a ser críticos, no utilizando el pensamiento crítico que es como el deber ser de acuerdo a lo que el ICFES pretende evaluar. Bueno, para quienes no conocen, pues esta entidad es parte de una de las empresas públicas que tiene el Estado, que se encarga de evaluar la calidad de la educación en Colombia. Entonces, en esa configuración y en esa cadena que se forma frente a lo que el docente está enseñando, frente a lo que el estudiante está recepcionando como una transferencia de conocimiento, empieza
piensa uno que no es lo suficientemente integral cuando en últimas los estudiantes también están empezando a elegir lo que quieren aprender. Aún así, pues ese campo de batalla hace que pues se empiecen a generar ciertos roles, ciertos papeles. Por un lado está el docente que quiere hacer su trabajo, que detrás de ese trabajo pues también hay unas exigencias de parte administrativa, de parte académica, pero también están estos estudiantes que ya no quieren saber de historia, que ya de nada les sirve aprenderse las capitales de cada uno de los países en el mundo, cuando ya saben que con un clic pueden reconocerlas sin necesidad de tenerlas en su memoria de largo plazo. Entonces, inclusive pasa lo mismo con otras áreas como las matemáticas, cuando ellos dicen yo en qué momento voy a utilizar esta derivada o en qué momento voy a entender esa integral o aplicarla, más cuando no han tenido un enfoque sobre cómo yo desarrollo ese proyecto de vida sobre cada uno de esos perfiles que estamos viendo en los salones de clases. Ahora bien, ¿cuál es el rol del papel o el papel del docente en este proceso? Pensamos que se trata de ligarse a un manual de funciones que exige tanto un proceso académico como un proceso de proyección social, y unido a ello también viene una parte administrativa que le da esa compensación de complejidad o de integralidad que debe tener el docente de acuerdo a cómo hoy en día se promueven estos concursos de meritocracia. Pero sobre eso estamos siendo sinceros y conscientes de tener la capacidad de afrontar estos retos cuando en definitivas ya no se ve esa autoridad del docente que llega a un salón de clases y espera que los estudiantes lo saluden de una manera efusiva, siempre con esa sed de aprender, siempre con esa necesidad de hacer mejor las cosas, con esa necesidad de querer saber un poco más de algo que en algún momento pues quieren desarrollar como seres humanos, y que les va a permitir continuar su vida, y es algo también de inconsciencia de parte de estos jóvenes. Entonces se limita mucho hoy en día a ver la capacidad que tiene el docente frente a todas esas actividades o esas estrategias didácticas o pedagógicas que está usando en el salón de clases, y empieza uno a concluir que se vuelve una utopía. Sí, porque por más de que yo trate de usar la lúdica, hay algunos estudiantes a los cuales no les va a favorecer, por ejemplo, hablar en público, porque sencillamente no está dentro de su personalidad hacerlo de forma natural, o sencillamente, que es otro punto que viene a colación en este campo de batalla, y es como también los estudiantes ya no se soportan. Ya el hecho de estar 5, 6, hasta 7 horas, cuando son colegios que tienen jornada única, es tanta la presión de verse todos los días, de tratarse, de relacionarse todos los días, que dentro de esa misma confianza que se teje entre ellos mismos, entre ellas mismas, pues se vuelve también una manera de agobiarse con todo lo que implica esa convivencia que hay, ¿no? Entonces ya el tema de las groserías, el tema del manoseo, el tema del tratarse de forma ridícula o el famoso bullying, hace que estas personas pues también tiendan inclusive a generar diagnósticos psicológicos que empiezan también a advertirle al docente, bueno, ojo, porque aquí hay un niño con unas características especiales a las cuales hay que darle un tratamiento especial.
y viene entonces esa pluralidad en cuanto a cómo nosotros somos capaces como formadores de tratar de multiplicar estas estrategias didácticas para que cada estudiante pueda satisfacer su necesidad de aprender de acuerdo con los diagnósticos que a través de las psicoorientaciones se dan en las instituciones. Entonces, ese proceso de ver el colegio como una guardería también implica lo que está pasando en los núcleos familiares. Estamos viendo niños que a las 6 de la mañana llegan al colegio y lo primero que se están tomando es una gaseosa, una bebida energética, están comiendo golosinas, dulces, chocolatinas, y uno dice, bueno, ¿dónde está quedando ese papel del padre de familia en su rol como primer formador de este proceso? Porque esto es integral. Aquí es donde yo también hago un llamado de atención de forma muy respetuosa a aquellos padres que sé que hoy en día no hay tiempo de darles esa prioridad a los muchachos, sobre todo cuando muchas veces nos toca estar por fuera del hogar hasta 8 o 9 horas, que es lo que nos absorbe ese horario laboral que tenemos como adultos, porque tenemos compromisos económicos, compromisos con la familia, compromisos personales. Entonces, dentro de ese llamado de atención está, bueno, ¿yo qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué valores estoy promocionando en ellos para que lleguen a un salón de clases? Primero, fortaleciendo los valores como el respeto y la responsabilidad, porque sobre ese mismo proceso de consumo masivo, el hecho de iniciar el día con el estómago sin un nutriente especial que le permita a él facilitar su aprendizaje, pues también lleva a que el muchacho genere unos procesos psicológicos que van amarrados también a todo eso que están ingiriendo. Entonces se vuelve definitivamente un proceso tan complejo que sin duda alguna es necesario hacer un par en el camino y empezar a reflexionar qué estamos haciendo nosotros como padres de familia dentro de ese colegio, que lo estamos viendo como una guardería, en donde yo sencillamente voy, dejo a mi hijo porque necesito que me lo cuiden unas 5 o 6 horas, y mientras lo están cuidando, por favor enséñenle algo, porque es que yo quiero que él sea abogado como yo lo soy, porque es que yo quiero que él sea médico como yo lo soy. Pero estamos escuchando a nuestros muchachos. En algún momento nos hemos sentado como padres de familia a verificar ellos qué desean. Hay algo muy bonito que está pasando hoy en los colegios, que esto sí está promoviendo la capacidad de que los muchachos elijan lo que quieran ser, y es permitiendo que los mismos estudiantes, pues a través de esas mismas habilidades innatas o que van desarrollando a través del tiempo, pues fortalezcan y se promocionen a través de darles permisos para que puedan entrenar, para que puedan representar a la institución, al departamento, al municipio, al país, y que sobre eso también no se limite, pero sí se contribuya a establecer esa conexión entre el rendimiento académico y su participación, porque es que detrás de esto hay un proyecto de vida que el niño o la niña o el adolescente está tejiendo, y que en últimas pues va a agradecer todas esas oportunidades que le dan. Pero por otro lado está que nosotros también tenemos que ser muy equitativos al momento de medir las capacidades de los estudiantes frente a unas competencias o unos estándares básicos que exigen las autoridades en educación en el país, para que el estudiante tenga la posibilidad de promocionarse y continuar niveles más complejos en cuanto al sistema educativo. Y ahí es cuando viene
la crítica que hacen algunas universidades o docentes universitarios, que también he asumido ese papel en algún momento, y es: estos muchachos están entrando a la universidad sin ni siquiera tener las nociones básicas de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, de no tener esa lectura crítica o esa capacidad de construir un texto, ¿sí? Que no solamente se limite al copiar y pegar o al uso del famoso plagio, porque sencillamente todo lo vamos a encontrar en internet. Entonces, ¿hasta dónde estamos siendo tan facilistas de este proceso? Y pues sobre ese mismo trasegar de todo lo que ha pasado en los últimos años, el impacto de la pandemia, el mismo impacto de haber estado encerrados casi por 2 años, en donde nos acostumbramos a hablarle a una pantalla, nos acostumbramos a resolver guías que en últimas pues terminaban haciendo estos procesos los padres de familia, como para que el niño pase, porque es que lo que necesitamos es que el niño no se quede. Pero es que el hecho de que no se quede implica que ese muchacho sigue con vacíos, y esos vacíos más adelante la misma vida se los cobra. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, inclusive lo digo de manera propia, que han perdido oportunidades de trabajo sencillamente, por ejemplo, ya no manejar una segunda lengua, un segundo idioma. Y es una de las, digamos, tantas retos que tienen las instituciones educativas de básica y media, y es como también yo ya dejo unas bases sólidas y sobre esas competencias genéricas que debe tener el estudiante. Definitivamente es una, creería yo que es algo que puede tener bastantes connotaciones frente a lo que estamos mencionando, pero en definitiva el colegio se ha convertido en una guardería. Se ha convertido en un espacio en donde yo trato de dejar a mi hijo para que se relacione con otros similares a él, para que sobre eso, pues, como para que no se vea tan reflejado el tema de que cuídenmelos mientras yo trabajo, pues hayan esos procesos de aprendizaje, cuando muchas veces el estudiante ni quiere aprender. Ahora bien, hoy en día vemos que los núcleos familiares han cambiado demasiado, ya no son esas familias numerosas en donde hay más de 6, 7, hasta 15 miembros o integrantes, sino que ya son reducidas a máximo 3 o 4, hasta 5. Y sobre eso pues también hay varias generaciones que se están formando de forma paralela, y hay una ausencia también de ese rol del padre de familia en esta formación. Entonces, cuando nosotros hablamos, o pues, digamos que particularmente hablo de que el colegio se ha convertido en una guardería, lo vemos como eso, como un encierro parcial, en donde sencillamente el niño ya inclusive tiene su desayuno y tiene su almuerzo asegurado a través de un programa de alimentación que tiene el gobierno, y eso pues también estimula la oportunidad de que el padre de familia pues no tenga ningún tipo de necesidad de apoyar esa alimentación que debe tener el muchacho. Ahora, no estamos señalando acá solamente el rol de los padres de familia, ni tampoco de los docentes, pero también qué está pasando con nuestros estudiantes. Independientemente de que la pandemia haya cambiado nuestra forma de ver la vida, nos haya conectado más a las tecnologías de la información y la comunicación, pues hasta qué punto también estamos conscientes de que todas esas relaciones o todas esas maneras de hacer las cosas, pues también tengamos unos límites, y que nosotros seamos autónomos de decidir hasta dónde yo soy capaz de utilizar algo que me
conviene o no me conviene. Frente a esto, creería yo que se hace necesario replantear. Es el momento de pensar qué estamos haciendo, cómo cambiarle ese modelo de guardería que hoy en día tienen los colegios, las instituciones educativas, tanto públicas como me imagino que pueden estar pensando las privadas, en, en espacios en donde lo que siempre se visiona es que el estudiante se debe dedicar mientras se es adolescente y es niño o niña a la educación, porque no tiene otro tipo de obligaciones como trabajar, o de otro tipo personales, buscando que pues ellos también tengan todas las capacidades necesarias para enfrentarse a un mundo laboral que sigue exigiendo personas más competentes, más creativas, más propositivas, con un nivel de trabajo bajo presión impresionante, ¿sí? Y que pues en últimas se convierte en un círculo vicioso. Definitivamente los colegios se han convertido en guarderías, en espacios en donde ese campo de batalla presume a un docente con ciertos niveles de poder por una nota, y los estudiantes con su rebeldía y con su irreverencia buscan tratar de medirle el aceite a cada uno de estos personajes que se dedican a la formación. Y en ese ir y venir pues es injusto reconocer cómo llegar a un salón en donde hay 45 niños, 45 niñas o 45 adolescentes, que pues han perdido esa claridad frente a lo que representa una persona que es el que los educa, ¿sí? Y de esta forma pues el hecho de no solamente pretender que el estudiante sea evaluado, y esa evaluación pues tampoco puede darse todos los días, estar con ellos por más de 4 o 5 horas a la semana pues también implica esa conexión con la convivencia y la disciplina. Y vemos que los muchachos es imposible que se queden sentados por menos de 15 minutos. He tenido la oportunidad de experimentar casos con muchachos con diagnóstico de hiperactividad que no pueden quedarse más de 5 minutos en sus puestos de trabajo o en sus pupitres, porque en definitiva tienen que pararse, tienen que golpear a alguien, tienen que hablar con alguien, tienen que hacer alguna actividad buscando llamar la atención, buscando también provocar al docente. Entonces está por otro lado el docente, quien también está revisando esa parte actitudinal, y sobre eso ese enfrentamiento que se genera por el hecho de que el estudiante no se queda quieto, entre comillas, o no hace caso. Ya también se debe pensar a replantear, porque sobre esa misma manera de ser hiperactivo o de querer hacer las cosas de X o Y manera, pues también se vuelve en esa libertad de lo que conocemos como dicho, y es que los niños siempre serán niños y los jóvenes siempre serán y se comportarán como jóvenes, con ese grado de inmadurez, con ese grado de, de hacer las cosas porque creen ellos tener la razón, ¿sí? Hay algo muy particular también que está pasando y que me preocupa bastante, y es como ellos también empiezan a ver esa diferenciación frente a las actividades que uno realiza con algunos estudiantes que tienen diagnósticos psicológicos, y ellos mismos refutan la idea porque él hace algo más sencillo que nosotros cuando todos somos de un mismo salón. Y el hecho de no comprender esas dinámicas que se tejen frente a estas, entre comillas, discapacidades que pueden tener algunos estudiantes, pues también lo llevan a uno a cuestionarse, bueno, estos muchachos también están teniendo cierta razón en estos momentos, de cómo también podemos ser justos pero también equitativos.
En últimas, para cerrar este primer episodio, que espero pues les haya gustado estas pequeñas reflexiones, como les decía, no es con el ánimo de ofender a nadie, sencillamente lo que estamos buscando es mostrar una perspectiva de lo que se está viviendo hoy en día en las instituciones educativas. En definitiva, estamos viendo que los colegios tienen que asumir unas nuevas condiciones, unas condiciones en las que el estudiante no puede ir de forma obligada. Las instituciones tienen que mostrar ese uso del marketing, pero no un marketing comercial en el que lo que buscamos es tratar de aumentar la cobertura en cuanto a educación y en cuanto a la capacidad de estudiantes por salones, sino también esa necesidad de que el estudiante asuma una curiosidad por querer saber más. Y sobre eso llega un cuestionamiento muy clave, y es: ¿será necesario ver como competencias genéricas el uso del lenguaje, el uso de las matemáticas, el uso de la geografía con la historia, el uso de las ciencias naturales, como hoy en día lo estamos viendo? ¿Hasta qué punto nuestros estudiantes deben reconocer esa álgebra o todas estas condiciones políticas y económicas que se tejieron a través de la historia para lograr lo que hoy somos como república o como nación? Hasta qué punto ellos desde ese mismo conocer histórico pues también les posibilita ese anclaje con su proyecto de vida, porque vemos también niños que llegan a los colegios con unos niveles de expectativa muy grande, y asimismo en la medida que van avanzando se frustran de no poder ser lo que ellos desde muy pequeño han querido desarrollar. Ahora bien, hasta qué punto también tenemos como reto empezar a mostrarles a ellos que no es necesario establecer proyectos de vida tan a corto plazo, en donde queremos también llegar a ser influenciadores en redes sociales para ganar mucho dinero sin la necesidad de esforzarnos tanto. Entonces también es un compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa. Por un lado están los docentes, buscando promover esa curiosidad para que el estudiante no tenga que ir obligado a la institución. Por otro lado están los padres de familia, quien como primeros formadores deben tener esa capacidad de promover valores, sobre todo el respeto y la responsabilidad, y una muy buena alimentación. Y también los estudiantes, cómo empiezan a forjar ese carácter y ese temperamento y a moldearlo de tal forma de que puedan manejar sus emociones, porque es algo que pues sería parte de un segundo episodio, y es como estamos desarrollando nuestra manera de ser, nuestra personalidad, buscando también por un lado pues hacernos dar a conocer, y por el otro lado también defendiéndonos de aquellas situaciones y de aquellos sujetos que pues quieren, por decirlo así, cambiar nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida y de actuar de acuerdo a nuestras libertades. Muchísimas gracias a ustedes por este primer episodio. Esto es Nomás Digo, una serie de podcasts cuyo estrategia vincula todo lo que tiene que ver con anécdotas, experiencias y puntos de vista sobre lo que es la educación hoy en día. Dios los bendiga.